El 14 de abril, nuestra iglesia recuerda a Santa Liduvina, mística, patrona de los enfermos crónicos. Año 1433, Holanda. Liduvina nació en Schiedam, Holanda, en 1380. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el de celador o cuidador de fincas. Hasta los 15 años, Liduvina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Un día, en una salida con sus amigos a patinar, se resbaló en el hielo y se rompió la columna vertebral. Desde entonces, padeció un horroroso martirio de continuos vómitos, jaquecas, fiebre intermitente y dolores por todo el cuerpo. Liduvina se desesperaba en esa cama inmóvil. Cuando oía a sus compañeras correr y reír, se ponía a llorar y preguntar a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Un día, Dios le dio un regalo. Nombraron párroco de su pueblo a un verdadero santo, el padre Pot. Este virtuoso sacerdote lo primero que hizo fue recordarle que Dios al árbol que más lo quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama, más los hace sufrir. Le colocó enfrente de la cama un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando mirara a Jesús crucificado y se comparara con él y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe ser que el sufrimiento lleva a la santidad. En adelante, ya no volvió más a pedir a Dios que le quitara sus sufrimientos, sino que se dedicó a pedir a nuestro Señor que le diera valor y amor para sufrir como Jesús por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Santa Liduvina llegó a amar sus sufrimientos. Descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores. Se dedicó a meditar fuertemente en la pasión y muerte de Jesús, y en adelante sus sufrimientos se le convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en su arma y su red para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo. Decía que la Sagrada Comunión y la meditación en la pasión de nuestro Señor eran las dos fuentes que le concedían valor, alegría y paz. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Una llaga le fue destrozando la piel. Perdió la vista por un ojo y el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela. Estaba completamente paralizada y solamente podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles del invierno de Holanda, quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el hombro izquierdo se le formó un absceso muy doloroso. Se le desarrolló la más aguda neuritis o inflamación de los nervios. Le producía dolores casi insoportables. Parecía que ya en vida estuviera descomponiéndose como un cadáver. Pero nadie la veía triste o desanimada, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir por amor a Cristo y por la conversión de los pecadores. Y cosa rara, a pesar de que su enfermedad era tan destructora, se sentía a su alrededor un aroma agradable y que llenaba el alma de deseos de rezar y de meditar. En 1421, o sea, 12 años antes de su muerte, las autoridades civiles de Schiedam, su pueblo, publicaron un documento que decía: certificamos por las declaraciones de muchos testigos presenciales que durante los últimos 7 años Liduvina no ha comido ni bebido nada y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la Sagrada Comunión que recibe. Santa Liduvina,
paralizada y sufriendo espantosamente en su lecho de enferma, recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos, orando por ellos. A los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones. Mientras el cuerpo quedaba como sin vida, en los éxtasis conversaba con Dios, con la Santísima Virgen y con su ángel de la guarda. Unas veces recibía de Dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos que Jesucristo padeció en su santísima pasión. Otras veces contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio y en algunas ocasiones le permitían ver algunos de los gozos que los esperan en el cielo. Dice los que escribieron su biografía que después de cada éxtasis se afirmaba más y más en su vocación de salvar almas por medio de su sufrimiento ofrecido a Dios, y que al finalizar cada una de estas visiones aumentaban los dolores de sus enfermedades, pero aumentaba también el amor con el que ofrecía todo por nuestro Señor. Cambiaron al santo párroco que tanto la ayudaba por otro menos santo y menos comprensivo, quien empezó a decir que Liduvina era una mentirosa y que inventaba lo que decía. El pueblo se levantó en revolución para defender a su santa y las autoridades, para evitar problemas, nombraron una comisión investigadora compuesta por personalidades muy serias. Los investigadores declararon que ella decía toda la verdad y que su caso era algo extraordinario que no podía explicarse sin una intervención sobrenatural. Y así la fama de la santa creció y se propagó. En los últimos meses, Santa Liduvina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de sus tremendos dolores, pero no cesaba de elevar su oración a Dios, uniendo sus sufrimientos a los padecimientos de Cristo en la cruz. El 14 de abril de 1433, día de Pascua de Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente a la eternidad. La última petición que le hizo al médico antes de morir fue que su casa la convirtieran en hospital para pobres, y así se hizo. Su fama se extendió ya en vida por muchos sitios y después de muerta, sus milagros la hicieron muy popular. Tiene un gran templo en Schiedam. Tuvo el honor de que su biografía la escribiera el escritor Tomás de Kempis, autor del famoso libro La imitación de Cristo. Esta santa es la patrona de los enfermos crónicos. Ella nos enseña a aprovechar la enfermedad para pagar nuestros pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. Aunque no tiene canonización oficial, su culto fue confirmado el 14 de marzo de 1890 por el Papa León XIII. El decreto de Roma, al declararla santa, dice: Santa Liduvina fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Santa Liduvina es también patrona de los enfermos con sufrimiento prolongado, del patinaje sobre hielo, de Schiedam, Holanda, y es invocada contra los males corporales. Señor y Padre nuestro, que por la intercesión de Santa Liduvina alcancemos la gracia de aceptar con paciencia y amor nuestros sufrimientos como pago por nuestros pecados y también para que logremos conseguir la conversión y salvación de muchos pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa Liduvina, ruega por nosotros. Amén.